Bienvenidos, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de algo muy particular. Sí, es una especie de fotografía, exacto. Una fotografía de un solo día en la República Dominicana, el miércoles 28 de enero de 2026. Y los titulares, a primera vista, no tienen nada que ver uno con el otro. Para nada. Por un lado, la tasa de cambio del dólar. Por otro, la celebración de un campeonato de béisbol. Y al mismo tiempo, anuncios de megaproyectos y acusaciones de corrupción muy graves. Nuestra misión hoy es intentar conectar esos puntos, ver qué nos dice esta instantánea de 24 horas sobre el pulso real del país. Es que esa es la clave. No son historias aisladas, para nada. Cuando las pones juntas, emerge un retrato, fascinante y lleno de tensiones. ¿A qué te refieres con tensiones? Pues, por ejemplo, veremos una economía que se muestra estable, al menos en el papel. Una pasión deportiva que es, a la vez, una válvula de escape y una industria multimillonaria. Y el eterno conflicto, supongo. Ahí está, el eterno conflicto entre el desarrollo que se ve en las grandes avenidas y los problemas que, literalmente, ahogan a los barrios. Es una fotografía completa, con sus luces más brillantes y sus sombras más profundas. Bueno, pues empecemos por algo que nos afecta a todas y todos, el bolsillo. La economía, vamos a eso. El primer dato que tenemos es la tasa de cambio oficial del Banco Central. Para este 28 de enero, la compra del dólar está en 62.6382 pesos dominicanos. Y la venta en 63.2628. Pero hay una frase en el artículo que me llamó la atención. Dice que a pesar de que el dólar se debilitó a nivel global, la economía dominicana respondió con estabilidad cambiaria. ¿Eso es tan bueno como suena? Esa es una excelente pregunta, porque la palabra estabilidad en economía siempre tiene capas. En este caso, es una señal muy importante que el Banco Central quiere enviar. Una señal de confianza. Exacto. Y estas tasas no son una opinión, son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot. Explícanos un poco qué es eso del mercado spot. Es la caja registradora de la economía de ese día. Es el dinero real, el que cambió de manos en efectivo, en transferencias, en cheques. No hablamos de promesas a futuro, sino del pulso tangible del dinero que se movió. Entiendo, es la economía real, la del día a día. Justo. Y la fuente subraya que todo esto se rige por la ley monetaria y financiera. O sea, no es un detalle menor. Claro, le da un marco de seriedad. Significa que hay un sistema con reglas claras, predecibles, y al publicar esto de forma transparente, se busca proyectar confianza. Es un mensaje tanto para el ciudadano de a pie como para el inversionista extranjero. El mensaje es, aquí hay orden. Precisamente. Y esa estabilidad es la que, en teoría, permite al gobierno planificar y ejecutar grandes inversiones. Aunque como veremos, la pregunta clave siempre es ¿a dónde va realmente ese dinero? Y esa es una transición perfecta, porque esa confianza es la base para los grandes proyectos. Y vaya que los hay. Ah, sí. Otra de las noticias del día nos mete de lleno en el mundo del cemento. Hay un listado de más de 90 proyectos de inversión solo para la capital en 2026. Y las cifras son de las que acaparan titulares. Por ejemplo, el proyecto de mayor monto es la remodelación de las oficinas del Tribunal Constitucional. ¿De cuánto hablamos? 800 millones de pesos. Le sigue la reparación de instalaciones deportivas en el Centro Olímpico, con casi 700 millones. Y luego la ciudad sanitaria, con más de 630 millones. Un momento. ¿Estoy entendiendo bien? ¿800 millones de pesos, que son más de 12 millones de dólares, solo para remodelar oficinas? Has puesto el dedo en la llaga. Es revelador. ¿Por qué? Porque el proyecto de mayor monto es para mejorar un edificio de la alta burocracia, no para, infraestructura vital en zonas necesitadas. En análisis de políticas públicas, esto a veces se llama gasto de prestigio. Gastos de prestigio. Me gusta el término. Son proyectos muy visibles, ¿no? Fáciles de inaugurar con una gran ceremonia, una foto en el periódico, pero su impacto en la calidad de vida diaria de la mayoría puede ser, bastante indirecto. Y aquí es donde el contraste con otra noticia del mismo día se vuelve brutal. Totalmente. Porque mientras hablamos de estas cifras astronómicas, en Santo Domingo Este, en el sector El Almirante, la realidad es, literalmente, agua al cuello. Una realidad muy distinta. Tenemos la denuncia de la diputada Tailuma Calderón. El drenaje pluvial colapsó y cada vez que llueve, las calles se inundan tanto que los estudiantes no pueden ir a la escuela. Eso es paralizar la vida y el futuro de una comunidad entera.
Y según la diputada, es por la desidia de las autoridades. Cuenta que sometió una resolución hace un año pidiendo ayuda al Ministerio de Obras Públicas, a la CASD, al Ayuntamiento. ¿Y la respuesta? El silencio. El problema sigue ahí. Es que lo que esto revela es una desconexión casi esquizofrénica. Por un lado, el Estado puede movilizar cientos de millones para proyectos de prestigio. Claro. Y por otro, parece incapaz de resolver un problema tan fundamental como el drenaje en un barrio trabajador. Plantea una pregunta muy seria sobre las prioridades, ¿no? ¿Para quién se está construyendo realmente el país? Una pregunta que resuena con fuerza. Bueno, cambiemos completamente de registro. Dejemos el cemento y la burocracia para hablar de algo que sí parece funcionar y que une a todo el país. El béisbol. El béisbol. La gran noticia del día es una fiesta nacional. Los Leones del Escogido son bicampeones. Y por lo que leo, fue un final de infarto. De película. Ganaron su corona número 18 en la Lidom, venciendo a los Toros del Este 1-0. 1-0, qué partidazo. La única carrera fue en la primera entrada. De ahí en adelante fue un duelo de picheo espectacular. Es que es imposible subestimar lo que esto significa. La ciudad se detiene. No es solo un deporte, es parte de la identidad. Es un orgullo nacional. Y esa victoria del Escogido, que ahora va a representar al país en la Serie del Caribe en México, se siente como un logro personal para miles de personas. Y es que es mucho más que un juego. Es orgullo, sí, pero también es una de las industrias más potentes del país y, quizá lo más importante, una vía de movilidad social. Es una fábrica de esperanza. Y eso se conecta perfectamente con otra noticia del día. La conexión es directa. Ajá. Una nota informa que los Medias Rojas de Boston acaban de firmar a un joven prospecto dominicano, Axel Herrera, un torpedero del barrio Las Palmas. La cuna de tantas estrellas. Exacto, y la nota describe la celebración en su comunidad, en su academia, como un triunfo de todos. Claro, porque el caso de Axel es la cara visible de un fenómeno económico inmenso. La fuente lo pone en la clase 2026 de firmas internacionales. Y ahí es donde vemos la verdadera dimensión. Es que las cifras marean. Se habla de Johens y Colomé, un campo corto de 16 años que firmó con los Atléticos por un bono de $4 millones. ¿4 millones? Lo comparan con Vladimir Guerrero Jr., y otro joven, Wandy Asigen, firmó con los Mets por casi lo mismo, 3.9 millones. Son cifras que cambian la vida no solo de un joven, sino de toda su familia y su comunidad para siempre. Por completo. Y demuestra que uno de los productos de exportación más valiosos de la República Dominicana es el talento humano para el béisbol. Es una maquinaria que funciona con una eficiencia que, bueno, ya quisieran otros sectores. De la gloria y los millones bien ganados del deporte, tenemos que pasar al último bloque. El más denso. Sí, el más complejo. Porque mientras unos jóvenes generan millones con su talento, las noticias de este mismo día también están llenas de historias sobre millones que, presuntamente, tomaron un camino muy, muy distinto. El contraste es inevitable y muy fuerte. Se pasa de la celebración del mérito a la denuncia del abuso de fondos públicos. Exacto. El primer gran caso se centra en el Seguro Nacional de Salud, en SENASA. La organización Participación Ciudadana presentó un informe que el periódico llama demoledor. Sobre el llamado caso Santiago Jacim. Las acusaciones son de una escala difícil de comprender. Se habla de una presunta red que habría estafado a los afiliados con 19,000 millones de pesos. 19,000 millones. Y los detalles son de los que indignan. Fondos públicos usados para comprar vehículos de lujo, relojes de 5 millones de pesos, botellas de whisky de más de 100,000. Y para que tengamos una idea real de la magnitud de esa cifra, esos 19,000 millones que se habrían desfalcado equivalen a construir más de 30 réplicas de la ciudad sanitaria que mencionamos al principio. ¡Wow! Es una locura. Podría transformar el sistema de salud. Ojo, es importante aclarar que el informe lo que hace es documentar la acusación que ya presentó el Ministerio Público, para que el caso no se olvide. Le da seguimiento. Sí, se describe la supuesta creación de una estructura de crimen organizado con sobornos, empresas fantasmas, de todo. Y por si fuera poco, no es el único escándalo en los titulares de hoy. ¿No? La segunda gran noticia de corrupción es sobre los casos Coral y Coral 5G. Se informa que el juicio contra un grupo de oficiales de alto rango fue recesado. Y aquí no hablamos de funcionarios cualquiera. Para nada.
La acusación es de desfalcar al Estado con más de 4.500 millones de pesos entre 2012 y 2020. Y el principal acusado es el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fue nada menos que el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. O sea, el corazón de la seguridad del Estado. Exactamente. La presunta red involucra a 30 personas y 18 empresas. Pero aquí también vemos la otra cara. La respuesta institucional. Sí, la noticia indica que el Ministerio Público está pidiendo penas muy severas de hasta 20 años de prisión. Al menos hay una acción. El hecho de que estos dos escándalos mayúsculos, que tocan las más altas esferas políticas y militares, estén avanzando en los tribunales es significativo. Muestra un problema profundo de corrupción, sí, pero también que hay instituciones y una sociedad civil que están empujando para que haya rendición de cuentas. Entonces, al cerrar el periódico de este día, la imagen que nos queda es increíblemente compleja. Muy compleja. Tenemos un país con una economía que proyecta estabilidad, con una pasión por el béisbol que es fuente de orgullo y una industria de talento global. Y con planes enormes para modernizar su capital con obras millonarias. Pero esa es solo una mitad del retrato. La otra mitad nos muestra una sociedad que lidia con la brecha entre esas megaobras y las necesidades más básicas de sus barrios, como un simple drenaje. Y de forma muy prominente, una sociedad inmersa en una batalla pública y crucial contra la corrupción. O sea que no se contradicen. Para nada. Son las caras de una misma moneda, la realidad vibrante, compleja y llena de tensiones de un país en plena ebullición. Y esto nos deja con una reflexión final. Al ver la inmensa alegría, la unidad y el orgullo que genera un campeonato de béisbol, y al celebrar a esos jóvenes que firman contratos que cambian vidas, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué se necesitaría para que la misma energía, la misma pasión y el mismo escrutinio implacable que la sociedad dominicana le dedica al béisbol se aplique de forma igual de sistemática a la supervisión de sus instituciones y al uso de los fondos que al final nos pertenecen a todos?